Así que en ese contexto quiero animarte a que tú prepares tu corazón, prepara tu oído, prepara tu alma para ser bendecido por medio de la historia de los ministros de adoración de esta iglesia, los hermanos Tony y Marisol, que van a compartir su historia y usted los recibe con un aplauso para la gloria y la honra del Señor. Bendiciones, iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero que limpia el pecado del mundo. ¿Cómo están? Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Quisiéramos, vas a estar sentado un ratito, así que quisiéramos volver a cantar ese cántico que cantamos en el devocional. Y te pido que prepares tu corazón. ¿Sabes? Si vienes con expectativas altas, Dios las va a superar. Si tú vienes como que, ay, este es un domingo más donde estoy aquí para ponchar y calmar la conciencia, vas a salir por la puerta igual. Pero si llegas con la convicción de que Dios te va a hablar, te garantizo que Dios te va a hablar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a cantar una vez más. Señor, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Sí, Señor, te bendeciré. Levanta tus manos y dile: Te bendeciré por siempre, por siempre. Dile ahí: te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Declárale a tu alma: te bendeciré, te bendeciré. Una vez más, dile: te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Señor, en esta mañana preparamos el corazón, Señor, y declaramos nuestro corazón tierra fértil para tu palabra, Señor. Que en esta mañana seamos impactados, no con historias, que seamos impactados con tu palabra, Señor. Que seamos impactados con el poder de tu palabra que transforma, Señor. Te pido que bendiga nuestros corazones y que al salir de este lugar salgamos con la certeza de que nos encontramos contigo. Gracias, Señor. Gracias. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Aleluya. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedes sentarte ahí donde estás. Antes de continuar, nosotros queremos agradecer públicamente a cada uno de los pastores que nos conceden este privilegio de poder compartir con ustedes nuestra historia. Gracias. Agradecemos a Pastor Nino. Cuando Pastor Nino me envió el texto preguntándome si podíamos compartir la historia, no había empezado la serie todavía, y yo le dije, sí, claro, porque estoy pensando que es algo de 5 minutos. Y cuando me llama Elizabeth al otro día y me dice, tienen 45 minutos. Yo, ¿what? Así que si nos ves un poco nerviosito, pues ya sabes por lo que es. Agradecemos a los pastores por esta oportunidad, pero más que nada, agradecemos al Señor por el privilegio que nos concede de poder contarles hoy nuestra historia. Nosotros hemos decidido verla por lo separado, así que, mi amor, compárteles tu historia. Break a leg. Nosotros hemos decidido titular esta historia, Tu pasado no define tu futuro. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dilo conmigo, todas son hechas nuevas. ¿Tú lo crees? Pues date un aplauso. Todas son hechas nuevas. Y para poder llegar a mi historia necesito contarte un poco acerca de la historia de mi mamá y de mi papá. Mi mamá fue una mujer muy herida. Siendo muy joven, ella fue obligada a casarse con su primer esposo. Ella fue obligada por mis abuelos, por sus papás. Y ellos pensaron que este hombre era un buen partido, pero resultó ser un hombre que la maltrató físicamente y emocionalmente. Dejó a mi mamá mal. En fin, este matrimonio no llegó a nada, se disolvió.
Mi papá, por su parte, también tiene su trasfondo bastante oscuro. Mi papá es colombiano y estando en el país de Colombia, él desde bien joven comenzó a usar drogas y alcohol, la cual lo llevó a dar tumbos desde bien pequeño. Y resulta que él viene de Colombia huyendo de las autoridades porque también tuvo muchos problemas en la calle. Estos dos seres que estaban lastimados, confundidos, perdidos en su identidad, se conocen, se enamoran, se casan y fruto de esa relación nació una niña hermosa. Bien linda. Se llama Marisol. El asunto es que tú me escuchas hablar así y yo lo digo con mucha humildad, pero hace un tiempo atrás yo no podía expresarme así de mí. ¿Okay? Así que con estos dos trasfondos podrás imaginarte que crecí en un hogar sumamente disfuncional. Dentro de las experiencias que viví, yo fui testigo de constantes peleas y de las crisis emocionales de ambos padres. Estaba viviendo una tormenta en mi casa. Ustedes no se imaginan. Mis papás se habían preparado como estilistas y ellos establecieron un negocio donde generaban mucho dinero, les iba muy, muy bien. Pero ¿qué pasó? Como mi papá estaba tan envuelto en la droga, el negocio, las finanzas del negocio se vieron bien afectadas. Hubo una ruina hasta emocional en ellos, física por el deterioro de mi papá. Y fue un proceso muy duro para mi mamá. ¿Qué pasa? Que el matrimonio de ellos comenzó a ir en picada. Y mi mamá, como vio que la situación estaba tan mal y queriendo resolver los problemas que habían en el negocio, más también ayudar a mi papá, mi mamá dice, hay que sacar a Marisol de aquí. Y deciden entonces enviarme a casa de mi abuela en Puerto Rico a vivir por un año. O sea que yo estuve sin mi mamá y sin mi papá por un año. ¿Qué pasa? Estando en esa casa, mi abuela también tiene su trasfondo. Mi abuela fue una mujer maltratada y abusada sexualmente, hasta el punto que quedó embarazada. Eso lo que creó fue una raíz de amargura terrible en su vida y se le hacía bien difícil dar amor. Por lo tanto, toda la atención que yo recibía no venía con ningún tacto, con ninguna sutileza, no había amor. Eso fue algo que también me marcó. Yo tenía 5 años para ese entonces. Podrás imaginarte una niña de 5 años pasando por todo eso. Es bien duro. ¿Qué sucede? Estando allá en los Estados Unidos, mi papá se recupera. Entonces, como mi mamá ve que todo está fluyendo bien, mi mamá decide vender su negocio y todas sus pertenencias. Y ellos deciden entonces ir a Puerto Rico. Y entonces, pues, se establecen en casa de mi abuela un tiempo y estando allí, estando allí, mi papá tiende a tener una recaída. Él tuvo una recaída y fue más fuerte todavía. Fue tan y tan fuerte que mi mamá dijo, tenemos que irnos de aquí porque yo no quiero que la familia se entere de lo que está pasando. Por lo tanto, ellos deciden irse al otro lado de la isla y terminamos viviendo en un cuartito bien pequeñito, mi papá, mi mamá y yo, en un cuartito bien pequeñito con una camita twin y un baño microscópico. Literalmente estábamos todos bien apretaditos allí. Estábamos tan mal económicamente que a veces no sabíamos qué íbamos a comer. ¿Cómo crecí? Con muchísimas inseguridades, acomplejada y en búsqueda de una identidad. Yo tenía una situación con mi idioma, la cual se reflejó mucho cuando entré en la escuela. Mi primer idioma fue inglés, sin embargo, el poquito español que sabía que era de mi papá era con el acento colombiano, que me encanta el acento colombiano, me fascina, es hermoso. Pero ¿qué pasa? Que no tenía claro el idioma y entonces cuando me escuchaban hablar lo que hacían era que se burlaban de mí. Por lo tanto, en la escuela cuando me tocaba leer algo, algún libro o sencillamente participar, yo era la burla. Yo era la burla en el salón de clases. Imagínate todos los compañeros burlándose de mí porque no hablaba fluidamente. Resulta que
Yo tuve muchas lagunas para entender las materias, para entender a las maestras también, al punto donde me tuvieron que atrasar un grado en la escuela elemental. Eso me frustró. Yo supe llegar a mi casa sumamente mal. Yo no quería pisar la escuela, yo no quería saber más de la escuela. Yo decía, esto no es para mí. Yo no sirvo aquí, yo no sirvo. Yo siempre decía eso, yo no sirvo. Mientras va pasando el tiempo, mi papá se sumergió cada vez más y más en la droga. Y mi mamá le había dicho, si tú sigues así, nosotros no vamos a poder seguir con el matrimonio, vamos a tener que divorciarnos. Por lo tanto, se terminaron divorciando. Entonces, se da el divorcio. Mi papá decide entonces estar llamándome semanalmente, y una vez a la semana él venía a visitarme. Pero ¿qué pasó? Que mientras fue pasando el tiempo, esas llamadas, esas visitas fueron menguando, fueron terminando, hasta que ya no supe más de mi papá por muchos años. Él estaba envuelto en su situación. Yo crecí sumamente herida, rebelde con él. Yo no quería ni verlo. Aun cuando hablaban de él, no lo soportaba. Escúchame bien, papá, algo que te voy a decir. Tu función en el hogar es sumamente importante. Tu función, tu rol como papá es sumamente vital en el hogar. La función de mamá es importante, pero el de papá, wow, es otra cosa. Mientras yo me preparaba para abrirles mi corazón, me topé con esta información. Quiero que la escuches. Dice, hoy en día 1 de cada 3 hogares está sin padre. Y en las familias donde sí está papá, la relación con su hijo es cada vez más deficiente o devastadora. Los sociólogos consideran que la paternidad es uno de los factores más importantes para forjar una autoestima saludable. Y por esta razón está muy relacionada con la capacidad de un ser humano para triunfar en la vida. La falta de un papá está íntimamente ligada a la criminalidad y a la pobreza. Y eso es así. Resulta que esto era exactamente lo que yo estaba viviendo. Y la cosa se pone peor. Cuando yo llego a la adolescencia, todas estas marcas y heridas comenzaron a afectarme aún más y más. De ser una niña retraída y tímida, comencé a ser una niña precoz. En busca de una figura paterna que perdí, me confundí y comencé a abusar de mis atributos para lograr conseguir la aceptación, el amor, la aprobación de algún hombre. Apenas tenía 12 años, cuando comencé a vivir una vida promiscua. A los 12 años. Imagínate si tienes hijos de esa edad viviendo una vida promiscua. Buscaba esa aceptación de hombre en hombre y yo no podía estar sin un hombre. I just couldn't. Buscando ese amor. Esto me llevó a un desorden en todas las áreas de mi vida. Yo entré hasta en depresión, en ansiedad, esa baja autoestima. En los estudios era un fracaso y mi relación con mi mamá no era muy buena porque ella también estaba en su situación emocional y aunque ella siempre quiso ayudarme, no fluía bien la cosa, es que era imposible. En ese momento era muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Ya el sexo no me satisfacía, yo necesitaba algo más. Entonces comencé a usar drogas y comencé a usar alcohol. Mi mamá no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Aunque en la casa yo era de una forma. Yo no quería dejarle saber todo lo que yo estaba haciendo, porque yo sabía que ella tenía su problema. Así que me quedaba calladita y hacía lo mío aparte. Pero yo andé por la vida dando tumbos. Fue bien fuerte. Me sentía literalmente perdida y me sentía avergonzada. Yo caminaba avergonzada de mí misma. Porque siempre pensaba, wow,
el día que me toque casarme, que ese fue mi sueño, casarme de blanco. Y decía, cuando yo me case, cuando llegue ese momento, ¿qué cara yo le voy a dar a ese hombre? En el Salmo 127, 3 al 5, enseña que los hijos son como flechas y los padres son los encargados de lanzarlos a su destino. Dice, he aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Ahora escucha bien esto. El arquero tiene la responsabilidad de preparar y pulir la flecha. Y en el momento de lanzarla, era el que le daba la dirección. ¿Para qué? Para asegurarse de que llegara en el blanco. De la misma manera, el padre es el encargado de preparar a los hijos. Papá, tú eres encargado de preparar a tus hijos. Darle dirección a sus vidas y lanzarlos al propósito para el que les crearon. No es un rol fácil, pero ese es tu rol. Con todo lo que yo estaba viviendo, yo sentía que ya yo no tenía propósito en la vida. Muchas veces yo deseé que mis días terminaran. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y recibo una llamada de mi papá. A los 15 años yo recibo una llamada de mi papá. Y en esa llamada, él me dice, Marisol, yo necesito hablar contigo. Yo estaba sumamente herida, estaba afectada con él. Pero aún así, aún con esa resistencia, yo le dije, pues está bien, vamos a hablar. Y recuerdo que vino a verme un domingo. Yo tenía unas emociones, las emociones estaban mezcladas. Yo tenía coraje, tenía tristeza, a la vez tenía como deseos de verlo, pero a la vez tenía unas ganas de gritarle 3 y 4 y 5 cosas para ofenderlo y triturarlo, porque mi corazón estaba roto. Resulta que cuando él llega a la casa, yo estaba bajando las escaleras de mi casa y las rodillas a mí literalmente me temblaban. Las manos me sudaban. Yo estaba sumamente nerviosa. Y cuando me encontré cara a cara con él, todo lo que yo quería decirle se paralizó. Mi lengua literalmente estaba dormida. Yo no pude decirle nada. Y ahora te cuento por qué. Cuando yo lo miré, yo noté algo distinto en él. Él estaba bien vestido. Él estaba hasta más llenito. Estaba recortadito, afeitadito. Olía muy bien. Pero lo más que me impactó fue su rostro. Porque su rostro resplandecía. Y todavía hasta el día de hoy yo lo recuerdo. Sus ojos resplandecían. Y yo dije, algo le pasó. Algo le pasó. De momento él empieza a decirme, Marisol, yo necesito pedirte perdón. Yo necesito pedirte perdón. Yo sé que yo te lastimé a ti, lastimé a tu mamá. Pero quiero que sepas que tuve un encuentro con Jesús. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Como yo estaba tan y tan rebelde en ese momento, obviamente yo no lo fui y lo abracé. Le dije, qué bueno, papi, te amo tanto. No, esa no fue mi respuesta. Mi respuesta fue bien fría. Yo dije, ¿qué? Porque para mí eso fue como hablarme en chino. Y yo le dije, qué bueno. Y honestamente no le creí. Y él me dice que en esa conversación me dice, Marisol, yo ingresé a un programa. Yo decidí darle la oportunidad. Entonces, las visitas comenzaron a darse otra vez más de seguido, las llamadas. Siempre oraba por mí. Y yo así, mi amor, ¿puedo orar por ti? Y yo, sí. Así era mi reacción, sí. Y siempre me bendecía y me decía, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Dios va a hacer algo. Una de esas visitas, en una de esas visitas me dice, Marisol,
anoche tuve un sueño contigo. Y le dije, ¿de verdad? ¿Qué soñaste? Y me dice, soñé que tú estabas frente a una multitud de personas. Eso estaba lleno ese sitio. Y tú estabas al frente con las manos levantadas adorando, adorando y adorando al Señor. Y yo lo miré en ese momento. Si tú piensas que yo me eché a llorar, no. Lo miré y le dije, tú jamás me verás cantando para el Señor. Dije, jamás. Y se lo dije en este mismo tono, a punto de llorar. Le dije, tú nunca me verás en la religión, evangelio, tú nunca me verás así. Nunca. Miren dónde estoy hoy día. ¡Aleluya! Es que Él hace todas las cosas nuevas. Él terminaba diciéndome, Marisol, estoy orando mucho por ti. Y yo le decía, sí, papi, sigue orando. Ajá. Luego llegó el momento de irme a la universidad. Yo estaba con mis lagunas académicas, pero aún así logré entrar a la universidad. Y como para mí, lo único que yo sabía era cantar, porque yo me miraba y yo decía, para lo único que yo sirvo es para cantar. Así literalmente, era que me expresaba de mí misma. Me inscribí entonces en el departamento de música y estando allí, tuve la oportunidad de conocer a un muchacho que curiosamente también este muchacho era cristiano. Y a través de quien tuve una vislumbre de quién era Dios. Sin embargo, como en todas las demás relaciones, terminé fornicando. Terminaba así con todos los muchachos que conocía, con todos los hombres de mi edad y mayores. Lo curioso de todo esto es que, aún estando en pecado, Dios supo utilizar esta experiencia para alcanzarme. Él tenía planes conmigo. Y tiene planes conmigo. Luego, estando allí en la universidad, yo conozco unas amistades donde asistían a una iglesia. Y ellos me invitaron. Yo acepté la invitación, fui. Y estando en esa iglesia, comencé a sentir una presencia hermosa. Una presencia que yo nunca antes había sentido. Literalmente, desde que yo entraba por esas puertas, yo no hacía nada más que llorar y llorar y llorar y llorar. Por lo tanto, las oraciones de mi papá, sí, habían sido escuchadas. Y resulta que estando allí yo tuve un encuentro con el Señor y le di mi corazón a Cristo. Se lo entregué. Le dije, Señor, tómame, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Yo estoy hecha un desastre. Yo no quiero vivir. Pero por favor, haz lo que tengas que hacer. En esa iglesia, esta iglesia es una iglesia bien especial. Ahí se daba se hacía la dinámica de el discipulado, que era de pastora oveja. Y se me dio la oportunidad de poder sentarme con uno de los pastores y abrirle mi corazón. Porque yo entendía que yo necesitaba esa ayuda. Y yo dije, me senté en esa silla, estuve 3 horas sentada ahí. Y lo que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y mientras yo abría mis labios y yo confesaba todas las locuras que yo había hecho, que muchas de ellas no me da el tiempo de mencionarte todo. Yo sentía que Dios me estaba haciendo libre del pecado. Yo sentía que Dios estaba tratando tan y tan fuerte en mi interior, que me estaba dando una nueva oportunidad. Y si tú me ves así llorando, no es porque yo estoy triste, es que yo estoy tan agradecida de que Él me haya considerado. Yo estoy tan feliz porque tengo un Padre que me ha mirado con ojos de amor y de misericordia. Yo terminé con esta relación, una relación que estaba con planes de boda y todo. Me cae. Y yo corté. Yo dije, hasta aquí, no más. Siempre todos los muchachos a mí me dejaban. Esta vez me tocó a mí.
parar el caballito. Y dije, esto se acabó. Ahora yo voy a seguir a Cristo. Dios comenzó un proceso de sanidad en mi vida tan y tan hermoso. Por primera vez en años, supe lo que era estar sola. Sola. Conociendo a Cristo, enamorándome más de Él y empapándome de su palabra. Y Él sanándome. Dios se metió en mi corazón y me hizo entender que Él era lo único que yo necesitaba. Porque Él es lo único que nosotros necesitamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Todo. A la medida que conocía más a Dios, pude entender mejor el cambio de mi papá. Pudimos hablar el mismo idioma. Ya hablábamos el mismo idioma. Nos gozábamos juntos. Y esto ayudó a restaurar nuestra relación. Resulta que antes de yo pararme aquí, Él me llamó. Me dijo, Marisol, quiero orar por ti. Porque Él sabía que yo iba a estar aquí al frente, abriéndole mi corazón. Él sabía que yo iba a hablar de Él. Mi papá hoy día, ahora mismo, está sirviéndole al Señor. Y mi papá sí está restaurado. ¿Ok? Él oró por mí, me bendijo. Me dijo, abre tu corazón y déjate dirigir por el Espíritu de Dios. Él te va a usar. Di lo que tengas que decir. God is good. Dios también restauró mi relación con mi mamá. Yo tengo a una mamá nueva. De una mujer que estaba amargada, triste, que no se podía meter mucho conmigo en cuanto a mis estudios y todas las áreas de mi vida. Mi mamá es otra mujer. I mean, she's the best. Ella es la mejor. Comencé a entender lo valiosa que yo soy como hija de Dios. Dios me permitió verle como un padre de amor. Yo le sirvo a un padre de amor y fui libre de la esclavitud del pecado. Me gradué con honores de la universidad. Y Dios me ha permitido, en mi caminar con Cristo, me permitió conocer un hombre maravilloso. Que me mira a través de los ojos del Señor. Una relación que por primera vez caminé con tanta pureza. Yo nunca había caminado con tanta pureza. Nunca. Tony, pasa por acá, por favor. Dios usó a este hombre para sanar muchas áreas de mi vida. Yo soy tan bendecida al tenerte, Tony. En esta tierra tú eres una de las mejores cosas que me ha podido suceder. Dios ha usado a Tony para pastorearme, cuidar de mí, velar mis espaldas. Y nosotros somos un matrimonio transparente. Nosotros no tenemos tapujos, escondite. Lo que ustedes ven aquí, así es en la casa. ¿Ok? No tenemos nada que esconder. Y lo mejor de todo es que Dios nos ha bendecido con 2 hermosas hijas. Yo no podía tener bebé. Tuve muchos problemas. Y Dios nos bendijo con 2 hermosas hijas. Y damos gloria a Dios por todas las cosas maravillosas que hizo, que hace y que hará. Porque falta mucho más. Y ahora les voy a dejar a mi esposo hermoso para que cuente su testimonio. Te amo, mi amor. Déjate usar por el Señor. Dele un aplauso al Señor por la obra de Dios en mi esposa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quisiera invitarte, si me permites, ve conmigo a la palabra. Me gustaría compartirte algo que se encuentra en el Salmo 32.
les cuento un chiste. Mientras Marisol estaba hablando de que Dios nos concedió dos princesas, una de ellas está por ahí. ¡Mami! Acá la escuchaba llorando. Dios es bueno. ¿Lo tienes? Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, felices. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El Señor nos rodea con cánticos de liberación. Señor, gracias por rodearnos con cánticos de liberación. Gracias por rodear esta casa con cánticos de liberación. Dale un aplauso al Señor por su bondad. Gracias, Señor. Quiero compartir con ustedes mi historia. En mi caso, nací y me crié en un hogar cristiano. Mis papás fueron unos líderes muy influyentes en su denominación. Fueron pastores por muchos años. Y ellos fueron unos excelentes padres. Y antes de continuar, necesito hacer esta nota. Vas a escuchar unos argumentos que vamos a compartir contigo, pero en ningún momento quiero decir que mis papás no fueron buenos papás. Tuve padres excelentes. Tuve los mejores padres. Ellos me dieron todo lo que ellos podían darme. Y hoy en día he aprendido que me dieron lo mejor que ellos tenían en ese momento. Sin embargo, como en toda familia, hubo situaciones que hacían un poco difícil la crianza. Siempre hay situaciones en el camino. En nuestro caso hubo ciertos elementos, como por ejemplo, mi papá le lleva 20 años a mi mamá. O sea que la diferencia de edad entre ellos es bastante. Para que tengas una idea, cuando yo nací, mi papá tenía 47 años. Me perdonan los que tienen 47 años, que nadie se me ofenda, por favor. No estoy diciéndoles viejos, quizá experimentados. Así que imagínate, yo nazco, ya mi papá tiene 47 años. Cuando yo llego a la edad más o menos de, 9, 10 años, mientras yo quería irme a jugar a un parque o quería irme a correr, mi papá quería estar sentado leyendo el periódico, la sección de negocio. Capta más o menos la idea, ¿verdad? Además de la diferencia de edad y todo eso, también por la crianza nuestra, por el lugar de donde venimos, existían muchos tabúes. Y para los que no entienden esto, el tabú es algo que no se puede hablar. Y en otras palabras, en mi casa habían cosas que no se hablaban. Ciertos temas que simplemente se metían debajo de la alfombra y ahí se quedaban. No se hablaban en la casa. ¿Sabes qué? Esto creó unas lagunas en mi desarrollo. Crecí con dudas, crecí con incertidumbres. ¿Y sabes qué? Quiero hacer una pausa en este momento. Porque yo quisiera poder darle consejos de gratis a los padres en esta mañana. Papá, mamá, sé tú el mejor maestro, la mejor maestra para tus hijos. Mamá, tú eres la primera maestra que van a tener tus hijos. Papá, tú eres el primer maestro que tus hijos van a tener. ¿Sabes algo? No dependas de la iglesia, no dependas de la escuela para enseñarle cosas a tus hijos que es tu responsabilidad enseñarle. No delegues en otros lo que es tu responsabilidad. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad enseñarle a tus hijos. ¿Sabes qué? Lo que no enseñes en la casa, otro se lo va a enseñar. Además de eso, otro de los elementos que se daban en mi casa era, mi papá era
pastor a tiempo completo y empresario a tiempo completo. Lo que implica que nuestra vida giraba en torno a la iglesia y giraba en torno a los negocios de papi. Nuestro caminar diario era de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo de papi. Nuestra casa giraba en torno a eso. Por lo tanto, había muy poco tiempo para pasar tiempo en familia. Había muy poco tiempo para ir al parque a jugar o para tirarnos en el suelo a jugar. Había muy poco tiempo para eso, porque nuestro tiempo estaba muy diluido en tantas cosas. Padre, permíteme compartirte otro consejo más. Ni tu trabajo, ni tu negocio, ni tu ministerio, ni la iglesia deben sustituir el tiempo de familia. ¿Cuántos están conmigo? Tu trabajo es importante porque tú eres el proveedor o la proveedora. Pero nunca sustituyas el tiempo de familia por tu trabajo. Tu ministerio es importante. Dios te ha dado un llamado. Pero nunca sustituyas el tiempo de familia por el ministerio. Porque eso afecta a los hijos. ¿Sabes? Pasa el tiempo. Llego a los 11 años más o menos. Tengo 11 años. Y entro a la etapa de la pubertad. Es esa etapa donde los niños pasan de hablar así a hablar así. ¿Lo entiendes, verdad? Es la etapa donde empieza a salir el vello en la cara. Pero también es la etapa donde las hormonas se revuelcan. Donde nuestro cuerpo empieza a experimentar cosas nuevas. El único detalle es que en ese proceso de cambio físico en mí, nadie nunca se había sentado conmigo a hablarme de sexualidad. Nunca tuve la oportunidad de que se me sentaran y me dijeran, mira Tony, tu cuerpo va a empezar a cambiar, vas a empezar a sentir esto, esto y esto. Nunca tuve esa experiencia. Por lo tanto, en la pubertad y en esos cambios me sentía perdido, no entendía lo que estaba sucediendo. Además de eso, llegas a la escuela donde tus compañeros de clase están pasando por lo mismo que tú y donde empiezan las conversaciones inapropiadas, las conversaciones imprudentes, donde uno le cuenta al otro lo que vio en la revista que el papá tiene en la casa o lo que vio por internet y empiezan esas conversaciones. ¿Sabes qué? Lo que no le enseñes a tus hijos en casa, el mundo se lo va a enseñar distorsionado. Y ese es el problema. Es mejor que tus hijos lo escuchen de ti y de mí que lo vayan a escuchar en la calle. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos a Cristo, pero en la calle no todo el mundo tiene a Cristo. ¿Sabes qué sucede? Le van a hablar las cosas desde la perspectiva del mundo y no desde la perspectiva del reino de Dios. Amén. Así que a mis 11 años, perdido en mi desarrollo, conozco a esta persona, un joven de la iglesia, 2 años mayor que yo. Y este joven empieza a darme un coaching sobre sexualidad. Y empieza a hablarme de lo que es el sexo y empieza a hablarme de cómo se siente. Y la primera lección que me dio fue, tienes que tratar la masturbación. Y empieza a invitarme a participar de esa práctica. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Pero cuando llegué a casa yo dije, bueno, me explicaron esto, papá. Y lo empecé a intentar. ¿Y sabes qué? Caí rendido ante esa práctica. Solamente hubo un detalle. Y es que cada vez que yo regresaba a la iglesia, yo notaba que este joven me preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Y las conversaciones siempre giraban en torno a ese tema. Lo que yo no sabía era que ese joven era homosexual. Y estaba preparando el camino para atraerme hacia él. ¿Sabes? A mis 11 años me envolví en una relación homosexual con esa persona. Y a mis 11 años comencé a vivir en una vida promiscua. ¿Sabes qué pasó? Con ese evento fue una marca. Ese evento me marcó. Dicen los expertos que tu primera experiencia sexual te marca. En mi caso fue una marca. ¿Cuál fue la marca? Naciste homosexual. Fue la marca del enemigo diciéndome, tú naciste homosexual. Quiero decirte algo. No sé si lo has notado,
Pero si mira los periódicos, vivimos en un mundo donde ser homosexual es la moda. Vivimos en un mundo donde sale X o Y artista y dice I'm a gay, y la primera plana del periódico se la dan a esa persona. ¿Qué es lo que tú crees que nuestros hijos están escuchando? ¿Qué es lo que tú crees que nuestros hijos están aprendiendo? Wow, it's cool to be gay. ¿Entiendes lo que está pasando? Vivimos en un mundo corrompido, iglesia. Entérate, estamos en un mundo corrompido. Por eso es que tenemos que hablarle a nuestros hijos en casa la verdad. Para que la mentira que Satanás, ese diablo mentiroso, le ha hecho creer a esta generación de que se nace homosexual, esa mentira tiene que caer en el nombre de Jesús. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Adán. Y el mundo lo tiene que saber, pero somos tú y yo los responsables de hacérselo entender. ¿Estás captando lo que sucede? Entonces, vengo de un hogar conservador, me crié en una iglesia conservadora, hijo de pastor. Los que somos hijos de pastores entendemos el peso de ser hijo de pastor. El peso que te ponen de que tienes que ser perfecto, de que tú eres el modelo, de que tú eres el chico que todas las mamás de la iglesia quisieran para su hija. Ese peso estaba ahí. ¿Y sabes qué? Bajo esas circunstancias, yo decidí callar. Y comencé a vivir una doble vida. En la iglesia era una cosa y tras bastidores era otra. Siempre me gustó cantar. Por lo tanto, cantaba en la iglesia, ministraba en la iglesia, pero a escondidas llevaba una doble vida. ¿Por qué? Por miedo al rechazo, por miedo a la crítica. Iglesia, por eso es tan importante que nosotros extendamos misericordia al pecador. Porque muchos llegan aquí con sus boquitas cerradas, pero su corazón destruido. Y necesitan conocer a una iglesia que les hable de un Cristo de amor, que no los señale, que no los critique, que no los juzgue. El mundo necesita una iglesia que revele al Dios de amor. Amén. Así que seguí en esa práctica. Pero mira lo que dice el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y eso era exactamente lo que me estaba sucediendo a mí. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo. Mientras nos preparábamos para esto, podíamos identificar que en medio de nosotros hay personas que están luchando con pecados ocultos. Te voy a dar un consejo de gratis. Dios te está llamando a que abras tu corazón. ¿Para ridiculizarte? No. Para amarte, para sanarte, para restaurarte. Esta es la mañana y este es el día donde Dios quiere libertarte. ¿Sabes algo? Un pecado oculto tiene poder sobre tu vida. Un pecado oculto tiene autoridad sobre tu vida, te tiene agarrado. Pero en el momento en que lo confesamos, le restamos la autoridad a ese pecado. Lo secreto, gente, escúchame bien, lo secreto es tierra fértil para el enemigo. Cuando mantienes algo en secreto, estás dejándole terreno al enemigo. Pero en el momento en que confesamos, le estamos restando ese terreno. Le estamos quitando esa autoridad al enemigo. Continuaban los años. Me envolvía cada vez más y más en el homosexualismo. Ahora empezaba a tener relaciones con varias personas a la vez. Ahora empezaba a tener relaciones con hombres casados, con personas desconocidas. Estaba completamente sumergido en el pecado y sumergido en esta práctica. Pasan los años, llego a la universidad. Y en la universidad tengo carro, ya no dependo tanto de papá y mamá. Así que te podrás imaginar, como decimos los boricuas, estaba al garete. Perdónenme la expresión. ¿Y sabes qué? Cada vez me sumergía más. Hasta que en mi segundo año de universidad sucedió algo que yo considero que fue el punto más bajo al que yo llegué. En ese segundo año de universidad conozco a una persona, un hombre casado,
y comienzo una relación con ese hombre casado que casualmente era líder de alabanza de su iglesia. Entonces comenzamos esa relación y era una relación intensa, demandante, comprometedora. Pero un día, esta persona se me acerca y me dice, tengo un viaje para Chicago. Si tú me dices que sí, dejo a mi esposa, dejo a mi familia y nos mudamos para Chicago. Y eso despertó una alerta, fue como una alarma. Porque ahí me di cuenta, yo dije, estoy destruyendo mi vida, pero también estoy destruyendo una familia, estoy destruyendo a otra persona inocente. Y en medio de esa locura, yo dije, ya no puedo más con esto. Fue como que ese punto determinante donde yo dije, se acabó. Y decidí romper con esa relación. Y salí huyendo de esa relación. ¿Sabes qué? Más o menos para ese entonces comenzaba a asistir a una nueva iglesia. Una iglesia donde nadie me conociera. Y una iglesia donde el que quizás me haya visto no sepa quién verdaderamente yo era. Y yo comienzo a asistir, comienzo a visitar la iglesia. Pero te puedo decir que por primera vez me expuse a la presencia transformadora de Dios. Fue por primera vez donde yo siento que me expuse al Dios verdadero. Y en ese proceso, un día, uno de mis pastores decide predicar sobre esta porción de Salmo 32. Y compartió una palabra sobre el Salmo 32. Y él dice, yo siento en mi corazón que en este lugar hay personas que tienen pecados ocultos y Dios quiere sacarlos a la luz para sanarlos, para restaurarlos. Viniendo de la iglesia y conociendo un poco de la palabra, definitivamente no me quedaron dudas de que Dios estaba hablándome. Y en ese proceso, mientras estoy escuchando al pastor, yo estoy aquí luchando porque yo nunca le había dicho nada a nadie. Y el simple hecho de pensar en abrir mis labios y hablar sobre mí era como aterrador. Pero mientras el pastor ministraba y hablaba, yo decía, bueno, Señor, si he seguido haciendo las cosas de esta forma y me ha dado estos mismos resultados, déjame empezar a hacer las cosas diferentes, a ver si alcanzo resultados diferentes. ¿Y sabes qué? Cuando el pastor hizo el llamado, yo decidí pasar al frente. Pero mira esto, no era cualquier llamado. Era de estos llamados que eran o blanco o negro. Porque el llamado decía, vengan al frente las personas que estén dispuestas a abrir su corazón y confesar sus pecados. Y yo dije, ¿what? Pero en ese proceso dije, bueno, Señor, pero no sé si a usted le pasa, pero yo le pido perdón y le pido disculpas por lo que voy a decir, pero a veces uno como que negocia con Dios. ¿Le ha pasado? Que Dios te dice algo y tú dices, bueno, Señor, pues vamos a negociar, tú sabes, vamos a entrar en estos términos. Y yo entré en términos con Dios. Y esta fue mi negociación. Yo dije, bueno, Señor, yo voy a pasar el llamado. Yo estoy dispuesto a confesar. Pero tú tienes que escoger a la persona a la que yo le voy a confesar y se lo tienes que mostrar. Y como somos los humanos, ¿verdad? Yo le dije, tú la escoges, tú se lo muestras. Y yo pasé el llamado. ¿Sabes qué pasó? Ahí se quedó todo. De 2 a 3 meses más tarde estamos saliendo de un retiro. Y otro de los pastores, mi pastor Jacobo Ramos en Puerto Rico, se me acerca al final y me dice, quiero hablar contigo. Me dice, tuve un sueño contigo. Y yo, ajá. Y me dice, soñé que te veía sentado en un lugar y mientras te observaba, Dios me decía, Tony tiene cosas que confesar y te las tiene que confesar a ti. Imagínate mi cara. Mira, fue gracioso porque, un paréntesis, él me dice, yo no sé si son cosas mías, discúlpame si son cosas mías. Y yo, no son cosas tuyas. Y yo empecé a llorar. Y yo le dije, vamos a hacerlo. Eso fue un domingo. Lunes no dormí nada. Martes no dormí nada. La cita que nos habíamos puesto era miércoles. Llegó el miércoles, llegó a su casa. Nos sentamos en el balcón de su casa y empezamos a hablar. Estuve 6 horas corridas sin parar de hablar. Mi esposa sabe que al día de hoy yo no hablo tanto. Pero te confieso algo, mientras hablaba, yo lloraba, yo reía, yo temblaba, porque yo no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Y sabes qué? Mientras hablaba, yo te puedo decir que literalmente yo escuchaba las cadenas hacer puff,
Mientras hablaba yo iba siendo libertado. Mientras hablaba yo iba siendo libre. Y empecé a experimentar algo que nunca antes había experimentado. La verdadera libertad. Te voy a dar un consejo más. La confesión es importante, pero la confesión tiene que ser dirigida por Dios. Tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Tú no vas a salir ahora de esta reunión y vas a ir allá a ventearle al mundo lo que tú hiciste. O vas a llamar a tu vecino y le vas a decir, mira, ven, siéntate aquí que te quiero contar algo. No. Mi consejo, ora y dile, Señor, tengo esto que llevo cargando tantos años dentro de mí y quiero soltarlo. Por favor, dirígeme. Dirígeme. Así como yo hice. ¿Sabes? Uno de los consejos que te puedo dar es, cuando vayas a hablar con alguien, asegúrate que sea alguien lleno del Espíritu de Dios. Cuando vayas a hablar con alguien, asegúrate que sea alguien lleno de Dios. No te arriesgues a hablarle a alguien que no tiene su raíz cimentada sobre la roca. Número 2, rodéate de gente de Dios que te ayude en tu proceso. Rodéate de gente de Dios que te aconseje, que te ayude. Rodéate del cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de batallas no se pelean solo. No se pueden pelear solo. Necesitas rodearte del cuerpo de Cristo. Y por último, sé transparente. En tu proceso, sé transparente y aprende a rendir cuenta. Aprendamos a rendir cuenta. Dios ha puesto a los pastores como instrumento suyo para sanarnos, para restaurarnos, no para depender de ellos. Mi vida espiritual no puede estar recostada de mis pastores, pero Dios los usa a ellos para sanarnos. Amén. Amén. Dale gloria al Señor por los pastores. Cuando llegué a la universidad, bueno, déjame corregir. Yo me cambié de iglesia. Yo casi me cambié el seguro social. Me cambié de universidad. Y llego a esta nueva universidad donde no conocía a nadie. Y yo quiero hoy darle gloria y honra al Señor por la clase de historia de la música occidental. Y esa profesora que nos dividía en grupos. Porque me tocó en un grupo con una muchachita, lo más nice ella. ¿Y sabes qué pasó? Marisol y yo nos hicimos amigos. Nos tocó esa clase juntos, trabajar juntos. Trabajábamos los proyectos juntos y después hablábamos de las cosas de Dios. Y quiero aclarar algo. Yo nunca había estado con una mujer. Yo nunca me había fijado en una mujer. Yo no sabía lo que era enamorar a una mujer. Pero en mi proceso, y en ese proceso, un día Marisol me dice, oye, cuéntame lo que Dios ha hecho contigo. Y yo, oh my God. Are you sure you want to hear? Y yo empecé a contarle mi historia a Marisol. Para mi sorpresa, esta fue la reacción de Marisol. Si antes te admiraba, ahora te admiro más. ¿Sabes qué? En mi corazón eso quedó marcado. Y se empezó a despertar un amor especial por Marisol. Dios nos permitió tener una amistad sana. Nuestra amistad creció. Y hoy yo les puedo decir que me casé con mi mejor amiga. Llevamos casi 9 años de casado. Y Dios nos ha dado una familia hermosa. Marisol fue la primera mujer en mi vida. Y será la única hasta que la muerte nos separe. Te quiero anunciar algo. Newsflash. Somos una pareja anormal. Recuerdo siempre que uno de mis pastores me decía, ustedes no son una pareja normal. Somos una pareja normal. Pero sí algo puedo decirte. Dios nos ha llamado a sanar y a restaurar vidas. Dios nos ha llamado. El llamado de Dios sobre nuestra vida es para sanar familias. El llamado de Dios sobre nuestra vida es para predicar el evangelio de gracia y de perdón. A Él sea la gloria. Gracias, Señor. Si tú ves que nosotros cantamos con tanta pasión, con tanta energía, que brincamos, que gritamos, no es por un show. Es porque nosotros hemos vivido el perdón y la misericordia de Dios. Es porque nosotros fuimos restaurados y sanados por la gracia del Padre.
A Él sea la gloria. Como aquella mujer en Lucas 7:47, que virtió sus lágrimas, se derramó delante de Dios. A nosotros se nos perdonó mucho y nosotros amamos mucho. ¿Sabes? Cuando tú nos veas aquí al frente, no nos veas como cantantes. Marisol y yo no somos cantantes. Somos portadores de la gracia de Dios. Somos ministros de la gracia. Somos ministros del perdón de Dios. Para finalizar, nosotros somos una evidencia de que Dios hace todo nuevo. Dios tiene cosas grandes para aquellos que están dispuestos a abrir su corazón. Dios tiene cosas grandes para aquellos que están dispuestos a decirle: Señor, opérame. Opérame. Mete tu escarpelo en mi corazón y opérame. Porque quiero darte gloria. Por eso, por todo lo que te hemos dicho hoy, por todo lo que te hemos compartido hoy, es que nos atrevemos a decir que tu pasado no define tu futuro. Tu pasado no define tu futuro. Si fuiste drogadicto, no vas a ser drogadicto el resto de tu vida. Si fuiste prostituta, no tienes que ser prostituta el resto de tu vida. Si viviste amargado o amargada, no tienes que vivir amargado el resto de tu vida. Porque el Padre ha derramado su sangre sobre sus hijos para sanidad, para restauración, para perdón. Y por eso le damos gloria y honra al Señor. Nosotros quisiéramos terminar, y si por favor te puedes poner de pie, ya estamos terminando. Si algo queremos que te lleves de esta historia, como decía Pastor Gaby, no son los bochinches, no son las cosas feas que pudimos hacer, es el poder de aquel que quita el pecado del mundo. Es el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene poder para sanar y para restaurar sin importar las circunstancias. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Mientras nos preparáramos, Dios puso en nuestro corazón que aún aquí hay personas que tienen pecados ocultos que confesar. Que en medio de nosotros hay personas que están viviendo situaciones difíciles que nunca le han dicho a nadie. Y que Dios está abriendo la puerta, está abriendo la oportunidad para que puedas confesar y ser sanado y sanada. Así que nosotros quisiéramos abrir el altar para orar por esas personas. Por eso yo quisiera, por favor, que todos estén con sus ojitos cerrados. Todos con sus ojos cerrados. Señor, atráenos a ti. Atráenos a ti. Si tú estás allí, estás luchando en tu corazón, porque sabes que Dios te está llamando y Dios te está hablando como hizo conmigo aquel día, yo te invito a que pases al altar. Queremos orar por ti. Queremos ayudarte en tu proceso. Queremos proveerte un espacio para la restauración. Yo voy a contar hasta 3. Cuando termine de contar, ven al frente, rápido. No le des espacio al enemigo para confundirte. Estas decisiones se toman rápido, son decisiones valientes. 1, 2, 3. Ven al altar. Ven al altar y mientras camina declara: soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre por la sangre del Cordero. Soy libre por aquel que murió en la cruz por mis pecados. Soy libre, soy libre, soy libre. Somos libres, Señor. Oh, Padre. También queremos aprovechar esta oportunidad. Si tu corazón ha estado lejos de Dios, iglesia, por favor, interceda en este momento. En el ámbito espiritual hay una batalla. En el ámbito espiritual hay una guerra por las almas. Intercede, iglesia, intercede. Si en medio de nosotros hubiese alguien que no ha conocido al Señor o que lo conoció y se apartó, hoy, 1 de septiembre del 2013, es el día para regresar a los pies del Maestro. Es el día para regresar a tu Creador. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Ven. Aquellos amigos que no le han entregado su vida a Jesús todavía, esta es tu oportunidad. Esta es la mañana para que vengas y le digas: Señor, aquí está mi corazón. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida.
Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este día. Iglesia, intercede, intercede. Extiende tus brazos hasta acá e intercede. Intercede, intercede. Bendito Dios, tú eres santo. Declaramos un óleo de gozo sobre estas vidas. Declaramos óleo de gozo que descienda aquí. Santo. El altar está abierto. Sigan bajando, arriba. Que no sea excusa las escaleras. Que las escaleras no sean excusa para tu libertad. Que la escalera no sea excusa para dar el paso de fe. Ven. Ven y rinde tu corazón. Yo me rindo a Él. Lo declara, iglesia. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Declara, iglesia, conmigo. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sí, amado, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Cántalo una vez más. Decimos, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Ahora levanta tus manos y declárale: yo me rindo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Una vez más decimos: yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me entrego. ¿Sabes algo, iglesia? Historias como las nuestras no serían posibles si no hubiese hombres y mujeres dispuestos a enrollarse las mangas y trabajar con nosotros. Esa es la labor de la iglesia. Así que nosotros te invitamos a que te animes
envuélvete en la casa, sirve, ofrécete para ayudar a restaurar a otros, que es parte de nuestro llamado. Amén. Gracias por este tiempo, te bendecimos, bendecimos tu vida y declaramos en el nombre de Jesús que cosas nuevas Dios hará. Amén. Amén. Dios les bendiga.